Muy buenos días, estudiantes. En este momento vamos a socializar el taller de español número 4, en la cual inicia con unas orientaciones para el desarrollo de la guía pedagógica. 1. Escribir y desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno de lengua castellana, procurando llevar el cuaderno al día. Además, debe tener en cuenta la comprensión lectora para el entendimiento o desarrollo de las actividades de aprendizaje. Es importante leer toda la guía. Iniciamos con unas actividades de exploración. 1. Leo los siguientes textos. Entonces vamos a leer los textos y empiezan así. Y bueno, pibe, ahora vamos a liquidar este asunto de una vez por todas. ¿Hasta cuándo nos van a seguir ocupando una cama? Che, contá despacito. 1, 2, 3. Así va bien. Vos seguís contando y dentro de una semana estás comiendo un bife jugoso en casa. Un cuarto de hora gatas, nena, y vuelta a coser. Mirá, aproveche para pedirle a Suárez que te revelaran como vos querías. Le dije que estás muy cansada. A tu edad tenés todas las chances a tu favor. Julio Cortázar, tomado de la isla al mediodía, y otros relatos. El segundo texto, por nomás cuate, para decirle nomás que si le nomaseo es por nomás hacerle un feo. Válgame Dios, que la virgencita me oiga. Le digo nomás, mano, que usted es feo, pero no para hacerle un feo, nomás, que feo es que es feísimo. Tomado de Cantinflas. El tercer texto es, ¿y tú? ¿Y que tú vas a sacar con eso? Te llevan para el presidio. Yo tuve 1 año, 8 meses y 21 días. Después que me enunció la negrita, Ameria, por el rato de su hija. Y sé lo que es eso. El rancho, la brigada, el cielo cuadrado. Por todos lados. El presidio, pa'l carajo. Lo primero es dejar a la mujer esa. Buscate otra pieza por ahí. Dicen que el elemento está pulpa en el pueblo. Debe haber canegritilla, caballero. Oye, la boda, la experiencia. No le ande buscando mi bronca a lo haitiano. Alejo Carpentier, tomado de Ecue Yamba. Bueno, ya desarrollamos el primer punto, que era leer los textos. La pregunta número 2. Escribe qué rasgos presenta el español empleado en cada uno de los textos anteriores. Entonces, en el primer texto vemos expresiones como pibe, persona que está en la etapa de la niñez o de la adolescencia. Che, expresión que significa tú. Contar, función apelativa de contar. Vos, expresión que significa tú. Bife, trozo fino de carne, asado o hecho a la plancha. Seguimos con los rasgos característicos del español. En los 3 textos que leímos, por lo general, los rasgos característicos son que el español utiliza el alfabeto latino con algunas letras especiales, vocales con acento agudo, A, E, I, O, U, la U con diéresis, U y la N con tilde, que es la ñ. La ortografía del español, gracias a una gran cantidad de modificaciones, es casi fonética por excelencia y por lo tanto es más fácil de aprender que la mayoría de los idiomas. De esta manera damos respuesta a la pregunta número 2. La pregunta número 3. Busca en un diccionario etimológico el origen de cada una de las siguientes palabras y escríbelo. Entonces, la número 3, las siguientes palabras que nos menciona el taller: azar, puerta, aguacate, tifón, biblioteca, chofer. Entonces, término azar proviene del árabe hispánico ashar, que significa dado, y a su vez este vocablo proviene del árabe clásico. Siguiente palabra, puerta, del castellano antiguo puerta, y esta del latín porta, que también significa puerta. Aguacate, viene del náhuatl aguacat, los españoles la llamaron aguacata y abocado, y los portugueses abacate. Tifón
La palabra tifón viene del portugués tufao y del árabe clásico tufán. Inundación y fluido por el latín tifón, torbellino. Biblioteca proviene del latín biblioteca, que a su vez deriva del griego, la cual está compuesta por biblión, libro. La última palabra es chofer. Chofer es una palabra recogida del francés en donde apareció a finales del siglo XIX. Entonces, ahí escribimos los significados de las palabras que nos solicitaron. La siguiente pregunta va después de la conceptualización. Origen y evolución del español. Entonces, es muy importante leer la teoría, ya que nos dicen que el castellano es una lengua románica, derivada del latín. Además, nos trae este mapa, nos dice que el español se origina de idiomas indoeuropeos, de idiomas peninsulares no indoeuropeos, tiene influencia de palabras germánicas, árabes y latinas, y actualmente se habla en países hispanoamericanos. Huellas del árabe y el latín, el español en la conquista de América, el español moderno, registros del español, la diversidad lingüística, patrimonio de los colombianos. Ubicación de las lenguas indígenas en Colombia. Entonces vemos un mapa en donde se ubican nuestra cultura indígena, en la cual pues también están sus lenguas, según la familia que está ubicada en esos departamentos. Tenemos unas actividades, 4. Argumente en el cuaderno acerca del nombre más apropiado para nuestro idioma, español o castellano. Entonces seguimos. En la conceptualización, el término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 400 millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza internacionalmente. O sea, que internacionalmente se utiliza el término como Spanish, español, spanichi, españolo. Aun siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente en esta región. Entonces, ustedes miran cuál será el término más apropiado para nuestro idioma, español o castellano. Bueno. 5. Recopile con ayuda de una persona adulta algunas frases comunes de nuestro municipio y pregunte cuál es el significado. Bueno, entonces acá se recopilaron algunas frases del municipio y del departamento y su significado. Entonces, lo llama su taita. Son expresiones o frases que se utilizan habitualmente o que escuchamos. Taita se utiliza para designar al padre. Entonces se lo llama su papá o su padre. Páseme las quimbas. Quimbas es un calzado usado por los campesinos colombianos. Ole mano, para saludar a un amigo o un conocido. Nos fuimos, para decir que nos fuimos. El huipa está timbico. El huipa significa niño, muchachito, pelado, guámbito, chino, pequeño. Tantico es una expresión muy popular, espérenme en tantico, tanto el municipio como nuestro departamento, que significa esperar un momento. Bueno, esta pregunta nos sigue diciendo, invente 2 oraciones coloquiales donde incluya lo recopilado, escriba el significado de dichas oraciones en el lenguaje estándar. Entonces continuamos. Inventamos 2 oraciones coloquiales, las cuales son, ven tantico y ayúdame con esta cosa. La siguiente, hace un chorro de calor aquí. Mejor hay que salirnos a chupar helado. Entonces, estas son las 2 oraciones coloquiales en donde pues hemos recopilado, hemos incluido lo recopilado. Ahora, escribimos el significado de dichas oraciones en un lenguaje estándar.
Entonces, en un lenguaje estándar significa, ven por favor y ayúdame con la tarea. No se dice, ayúdame con esta cosa, no sabemos qué cosa, sino que ya se dice en un lenguaje estándar, ven por favor y ayúdame con la tarea. En la segunda, me provoca mucho un helado con este calor. Entonces, estas serían las oraciones en un lenguaje estándar. De esta manera, damos solución a esta pregunta. Seguimos. Sexto, trabaja con el mapa. ¿En qué departamentos de Colombia se concentra mayor número de lenguas indígenas? ¿Por qué crees que se concentran más en ese lugar? Miremos. Miramos que donde más se concentran es en la Amazonía. En la Amazonía colombiana se hablan 51 de las 65 lenguas indígenas que hay en Colombia. Se concentran en esta zona. ¿Por qué crees que se concentra más en ese lugar? Se concentra más en esta zona por la vegetación, por los árboles. La Amazonía es la selva más grande del planeta. Es también el hogar ancestral de 1 millón de indígenas. Entonces, por esta razón, en la Amazonía tenemos más concentración de cultura indígena y de lenguas indígenas. Seguimos. 7. Consulta qué es el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO y escribe en tu cuaderno si crees que constituye una buena medida para preservar la biodiversidad cultural. Bueno, entonces seguimos con el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo? Entonces se refiere a todas las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación. El patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad, favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos. Ahora, ¿cree que constituye una buena medida para preservar la biodiversidad cultural? Claro que sí. Es una buena medida para preservar nuestra biodiversidad cultural, puesto que esos recursos son una riqueza frágil y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. Entonces es muy importante tener en cuenta y cuidar nuestro patrimonio cultural. 8. Escribe por lo menos 6 lenguas distintas al español que se hablen en Colombia. Muy fácil. Acá hay más de 6. Más de 60 lenguas aborígenes se mantienen vivas. Las principales familias de lenguas indígenas de Colombia son las lenguas araguá, como el guayú de la Guajira, las lenguas barbacoanas en Nariño y en el Cauca, las lenguas huitoto en el departamento de Putumayo, las lenguas caribe en el Amazonas, Guaviare y Cesar, la lengua chicha en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Cocuy, las lenguas chocó como el embera y el gunnán, las lenguas guayvianas en los llanos del Orinoco, las lenguas macú en Paupés y Guaviare. Entonces, ahí están las lenguas distintas al español que también se hablan en nuestro país. Bueno, 9. Consulta acerca de los siguientes grupos culturales. Entonces nos dan unas imágenes en la cual pues vemos los distintos grupos culturales, Paes, Onasa, Guayú, los Embera, los Endoque, los Ron. Entonces podemos escoger una y realizamos una pequeña exposición, una corta exposición sobre el grupo cultural que escogió. Entonces acá escogimos los Nasa, pueblo indígena, pueden escoger otro, no hay problema. Los Nasa, más conocidos como los paeses, es grupo indígena con muchos habitantes ubicados en el departamento del Cauca, ubicado en la zona andina de Colombia. Por la zona en la que habita la mayoría de los miembros de esta tribu, depende de la agricultura para su sustento diario,
aunque también son ganaderos y artesanos. Además, se destacan por su excelente labor de orfebreros y alfareros. Vemos que ahí están ubicados el grupo Páez. El grupo NASA Páez es el segundo más numeroso de Colombia, con unos 130.000 miembros sobre una población aborigen calculada en 1 millón de personas en total. Entonces vamos a escoger un grupo y consultamos más sobre sus culturas, su organización, y de esta manera pues damos explicación y solución a esa pregunta. Seguimos. Nota literaria, Candelario Beso. Candelario Beso, 1849-1884. Fue un escritor, militar, político y profesor colombiano. Qué interesante. Este poeta, nacido en Monpós, en el seno de una familia humilde, fue el precursor de la corriente llamada poesía negra en Colombia. Cuando se mudó a Bogotá, ingresó en la Facultad de Ingeniería y la de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. A los 35 años acabó con su vida, dejando una obra literaria con estilo propio, que utilizaban expresiones propias de los campesinos y pescadores de orillas del Magdalena. Su creación más significativa, Cantos Populares de mi Tierra, será recordado como un hombre polémico, rebelde, alegre y enamoradizo. Entonces, fue un escritor colombiano que nos dejó varias de sus obras. Bueno, leo el siguiente poema de Candelario Obeso, Canción del Boga ausente. Vamos a escucharlo. Listo. Entonces, ahí leímos y escuchamos la canción del Boga ausente. La pregunta número 11 nos dice, según lo contado en el poema, ¿se puede concluir aspectos de la vida del escritor? Menciono cuáles aspectos y los sustento con fragmentos del poema. Entonces, continuamos. En el poema Canción de Boga ausente del escritor colombiano Candelario Obeso, dice textualmente su segunda estrofa. La negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, mañana enchuró por ella, ¿qué hará, qué hará? En esta segunda estrofa, el ma se refiere al mar. La traducción sería, la negra del alma mía, mientras yo trabajo en el mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará, qué hará? Además, la cuarta estrofa dice, los hembras son como el toro, lo reta tierra y gracia, con arte se saca el paeje de mar, de mar. En esta cuarta estrofa, el mar también se refiere al mar. La traducción sería, las hembras son como todo, lo de esta tierra desgraciada, con arte se saca el pez del mar, del mar. Es un poema que relata la tristeza de un pescador al extrañar a su amada negra. Este poema pertenece a la clase social trabajadora del mar, a nuestros pescadores, a la gente que trabaja del mar, en el mar o con el mar. La número 12 nos dice, crea un texto. Bueno, continuamos. Vamos a crear un texto de lo
cual doy mi punto de vista sobre la interpretación de los 4 últimos versos del poema. Bueno, la canción de Ser Boga ausente revela el dilema de un hablante que desde la soledad en su bote de pescador personifica la tristeza de la noche, lo cual lo hace pensar en su pareja que tal vez ni me recuerda, como él mismo lo dice, ni me recuerda o ni lo recuerda. Entonces vamos a crear un texto de lo que entendimos de la canción que escuchamos y que leímos. Esa predisposición hace al hablante acusativo y desengañado. A pesar de que en los poemas prime cierto machismo, la dosis de admiración y respeto por la mujer no deja de ser evidente. No obstante, las voces poéticas transmutan sus prejuicios. Listo. Continuamos. Continuamos con la creación literaria. ¡Qué maravilloso! La número 13. Bueno, estas preguntas se desarrollan a partir de lo que vamos a leer o de lo que ya leímos de la página 33 hasta la página 39 del libro La Vorágine, en la cual la pregunta número 13 dice, realizó un mapa en el cual ubique los lugares que hasta el momento se han mencionado en la historia. Entonces vamos a ver el mapa, vamos a ver qué lugares nos ha mencionado. Entonces está acá el mapa de Colombia y nos ha mencionado a Bogotá, a Casanare y a los llanos orientales. El cuerpo principal de La Vorágine lo conforma el relato en primera persona de la aventura de Arturo Cova, quien huye de las convenciones sociales de la estrecha sociedad bogotana de principios del siglo XX. Esta huida lo lleva a los llanos orientales, donde se separa de Alicia, su compañera. Entonces, identificamos que esos son los lugares que nos ha mencionado la historia hasta el momento. 14. ¿Qué opinión tiene de Arturo Cova y Alicia? Bueno, según el libro, ¿qué opinión tenemos? Entonces, Alicia, físicamente, Cova nos informa que Alicia no es linda, que tenía la voz como un dejo de orgullo con acentuación elocuente. El sol le había dado a su cutis un tinte levemente moreno y aunque carnosa, parecía más alta y los lunares de sus mejillas más pálidos. En cuanto al vestido, no hay ninguna descripción concreta, solo el narrador dice que la armonía de su perfil un poquillo convencional. Y de Arturo Cova podemos decir que es el narrador y el personaje principal de la novela. Es un joven tolimense que estudió en la capital, es intelectual y poeta. Buscando escapar de la cárcel, Arturo decide huir con su amante, Alicia, y se lanza a la aventura escapando a la selva. Tiende a soñar despierto, cavilar y divagar. Vive enamorado del amor más que de alguna mujer específica y tiene cierta nostalgia romántica. Entonces, ahí tenemos la opinión de Arturo Cova y Alicia. Número 15. Por medio de una tira cómica narra los hechos más importantes de la lectura realizada. Continuamos. Entonces, acá hay unos ejemplos de tira cómica. La Vorágine, José Eustacio Rivera, y acá está como lo más importante. Alicia le comenta a Arturo que no me quiero casar. Entonces él le propone escapémonos y nos vamos de aquí. Ahí fue donde escaparon. Vamos a ver cómo es la faena de montar un equino salvaje. Y él le responde, y ella le responde, sí, muy interesante. Ahí es donde llegaron, se hace amigo, se hace amiga de alguien que estaba ahí, que le dedica la faena a Alicia. Y ella queda muy agradecida. Esa es una frase, huyamos, toma mi suerte, pero dame el amor y huimos. Entonces esto es una tira cómica, ejemplos. También esos son otros ejemplos. Leer es divertirse, un libro siempre es un buen amigo, comprenderé el mundo que soñé. Entonces, estos son ejemplos de tiras cómicas para que puedan solucionar la pregunta. Seguimos. Escribir en el cuaderno español las palabras
desconocidas encontradas en la lectura y su respectivo significado. Bueno, entonces estas son algunas palabras que encontramos en la lectura con su respectivo significado. Deliquio significa éxtasis o desmayo placentero. Zozobra, angustia, tormento, ansiedad, intranquilidad, desasosiego, congoja, preocupación. El antónimo, tranquilidad, serenidad. Fraguar significa forjar metales. Sinónimo, idear, tramar, maquinar, planear, urdir, programar, proyectar, endurecerse, solidificarse, cuajarse, trabarse. El antónimo es desorganizar. Arteros, mañoso, astuto, ladino, sinónimo de pillo, bellaco, bribón, brillante, traitor, engañoso, embaucador. El antónimo, noble y leal. Juez, persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. El sinónimo es árbitro y su antónimo es acusado o reo. Entonces, estas son algunas palabras con su respectivo significado. Nuestra última pregunta. Consulto sobre la importancia de los caucheros. Bueno, consulto sobre la importancia de los caucheros. La Vorágine, novela costumbrista de ficción que hace denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Realizada por el escritor colombiano José Eustacio Rivera en 1924, considerada obra clásica y la más famosa de este autor latinoamericano. La extracción del caucho se remonta a periodos anteriores a la conquista, cuando los indígenas utilizaron el caucho como impermeabilizante en alguna de sus herramientas. Por parte de algunas compañías colombianas, la extracción del caucho negro empieza en 1885, aunque ya antes algunos hombres habían empezado a extraer este producto. Existe una gran variedad de cauchos en la Amazonía y cada uno cumple una función muy especial. Aunque existen 3 grandes variedades de caucho que son especialmente importantes. Todas son importantes. Estas son el caucho negro, el caucho blanco y las siringas ojevas. Bueno, entonces así terminamos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.